saludo, queridos jóvenes. Vamos a continuar con otra sesión. La clase anterior hemos hablado de la importancia que tiene la regulación de la empresa. Y en ese marco aparece el derecho empresarial, una disciplina jurídica que va a regular la actividad empresarial. Básicamente a la empresa desde su origen, su constitución, las actividades que realiza, su funcionamiento hasta su extinción. Hoy día queremos profundizar un poco más sobre las empresas. Básicamente, la actividad empresarial, que es, diríamos nosotros, la razón de ser de la empresa, cómo se constituye esta empresa, qué formas aquí en el Perú se encuentran reguladas, formas empresariales o tipos empresariales. Vamos entonces a adentrarnos a la empresa desde el punto de vista jurídico. Permítanme. Estamos en la unidad 2 y la sesión 2, la empresa. Específicamente, quiero comenzar refiriéndome a un tipo de actividad empresarial que aparentemente, si lo consideramos desde el punto de vista individual, puede no ser trascendente, ¿no? Si bien es cierto, aquí en el Perú, por ejemplo, la actividad empresarial que es, diríamos, variada, hemos hablado nosotros de las empresas y las diferentes operaciones que realizan desde producir bienes y servicios y hasta, por ejemplo, otras dedicadas a actividades mucho más complejas, que son importantes y trascendentes, pero hay algunas actividades empresariales que aparentemente pueden no ser consideradas que proporcionan gran relevancia en la vida económica de un país, pero que en realidad sí son trascendentes, ¿no? Es el caso de las microempresas, es el caso de las pequeñas empresas y es el caso de las medianas empresas. ¿Qué cosa quiere decir? Que así como hay una gran empresa, también hay empresas que son micro, pequeñas, porque son constituidas con poco capital o porque de repente el movimiento económico no es tan grande, pero si sumamos todas estas vamos a darnos cuenta que son tan grandes, trascendentes e importantes. Nos hemos fijado, por ejemplo, en los diferentes negocios que observamos a nuestro alrededor. Y vamos a ver desde los pequeños restaurantes hasta el hecho de que una persona se compre uno o dos mototaxis y los proporcione para el servicio, para proveerse de sus ingresos, ¿verdad? Entonces es diríamos, un negocio pequeño dentro de lo que consideraríamos también una microempresa, una tienda, una juguería, un restaurante, ¿no? Un restaurante que proporciona menú o un triciclo que vende jugos, jugo de naranja, ¿no? Una modista o una oficina. Entonces son negocios aparentemente pequeños. Pero si sumamos a nivel nacional todos estos negocios que aparentemente son pequeños, vamos a darnos cuenta de lo trascendente e importantes que son. Entonces, cuando nosotros hablamos de las MIPES, estamos hablando básicamente de las micro y de las pequeñas empresas. Entonces, es bueno que tengamos claro qué son las micro y qué son las pequeñas empresas y eso también puede permitirnos a nosotros llegar a la convicción de que es importante eh, considerar la posibilidad de que nosotros mismos nos convirtamos en microempresarios, es decir, abrir nuestro propio negocio, que no es tan complicado porque hay una legislación que regula este tipo de empresas y que fomenta, por ejemplo, la creación de este tipo de empresas, posibilitando, dando facilidades en el tema laboral y en el tema tributario, ¿no? Para incentivar la creación de estas empresas porque juegan un papel importante en un conjunto. Las micro y las pequeñas empresas, entonces, está referida a aquellos pequeños negocios, ¿no? Aquellos pequeños negocios. Muchos de estos pequeños negocios nacen de repente como una idea
que van creciendo hasta convertirse en medianas y pueden llegar hasta grandes empresas. La historia nos cuenta, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de las empresas de transporte, ¿no? Empresas, por ejemplo, grandes que ahora son empresas que realizan un servicio a nivel nacional, empezaron transportando mercadería, un camioncito, dos camioncitos, ¿no? Y ahora son empresas grandes, ¿no? Flores, antes Ormeño, por ejemplo, ¿no? Y el país necesita, por ejemplo, de ese ingenio que tiene el peruano para concretar emprendimientos y convertir empresas, ¿no? Esas pequeñas empresas o microempresas, empresas familiares que son, porque son básicamente constituidas con el capital de la familia. Y aquí básicamente trabaja el papá, la mamá y hasta los hijos, ¿no? 4 o 5 personas. Entonces, generalmente son negocios familiares. ¿Son trascendentes e importantes? Sí. Aquí en el Perú, las microempresas proporcionan mucho más empleo que las grandes empresas, ¿no? Hay empresas grandes, empresas mineras, por poner ejemplo, ¿no? Que requieren de inversiones pues, de miles de millones de soles, ¿no? Entonces, imagínense ustedes 3.000 millones de dólares, 5.000 millones, ¿no? Y que requieren inversiones que van a ser recuperadas en varios años, ¿no? En cambio, las microempresas son empresas que requieren simplemente capitales de algunos soles, ¿no? Algunos soles. Entonces, pero que juegan un papel importante y que aportan también a la economía del país. Un país mide su crecimiento a través de un instrumento que es el Producto Bruto Interno, el famoso PBI. Entonces se mide el crecimiento económico de un país, ¿no? Los ingresos de un país. Y de acuerdo a los estudiosos, miren ustedes para que tengan una idea, ¿no? Del 100% de el crecimiento económico de un país medido en Producto Bruto Interno, el 40% aporta las micro y las pequeñas empresas. Imagínense, ¿no? Entonces no es poca cosa. No es poca cosa. Entonces, ¿por qué son importantes y trascendentes las micro y las pequeñas empresas? Porque aportan al PBI. Otra razón, las micro y las pequeñas empresas ayudan a la generación de empleo. Claro, imagínense, ¿no? No es tan complicado. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, que para constituir una microempresa se puede hacer hasta en 24 horas. No es muy compleja, se puede hacer de manera presencial y hasta ahora de manera virtual. Ahora hay plataformas que me permiten a mí cumplir con todas las formalidades y constituir una empresa, una de naturaleza o sea, una micro o una pequeña empresa. Entonces, y va a permitir generar empleo, aun cuando solamente ocupe a los familiares. Entonces, a un desempleado que va a tener la oportunidad de trabajar, entonces va a tener recursos para gastar. Entonces, si yo gasto, eso quiere decir que hay necesidad de que haya empresas que también generen lo que yo estoy requiriendo, en lo que yo voy a gastar, ¿verdad? Cuando la gente tiene más plata, ya no usa un par de zapatos, quiere comprarse 2 pares de zapatos más. Cuando una persona tiene plata, ya no solamente va a escuchar radio, va a comprarse su televisor, ya va a poder irse a pasear. Entonces, ¿qué necesita? Necesitan casas, transportes, más negocios, más comercios, más restaurantes, más hoteles, ¿se dan cuenta? Entonces, es importante. Generan empleo las micro y las pequeñas empresas, ¿no? Hoteles, hospedajes, restaurantes, pueden constituirse como microempresas y van a generar, obviamente, empleo. Van a ser un motor de desarrollo. Miren, aquí en el Perú, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos, en el Perú, las MIPES constituyen el 98.6% de las unidades empresariales. Tremendo, ¿no? O sea, de 100 empresas, miren ustedes, 98, o sea, son micro y pequeñas empresas, ¿no? Esto es interesante porque, o sea, pueden ser, por ejemplo, una empresa donde solo tú trabajas, pero ya es ya proporciona empleo, ¿no?
Tú, que estabas desocupada, tienes hoy un negocio. Entonces, eso va a permitir el desarrollo económico, el crecimiento económico. O sea, y constantemente van apareciendo, ¿no? Eso dinamiza, ya les dije, no sé, yo tengo una empresa, eso significa, para que mi empresa produzca, necesito tener proveedores, entonces va a aparecer un proveedor, otro proveedor, van a necesitar trabajadores, entonces un desocupado va a ocuparse, le voy a pagar, va a tener plata, entonces hay una diríamos, dinamización de la actividad económica en el país, ¿verdad? Las micro y las pequeñas empresas, del 96.5% de las empresas pertenecen al sector de las MIPES. Tremendo, esto es importante, ¿no? Eh, no se requiere mucho dinero, mucha inversión. Y otra cosa que también va acorde con los momentos actuales, ¿no? En que se busca empoderar a la mujer. Hay cifras que dan cuenta, por ejemplo, que mujeres que antes estaban, diríamos nosotros, empujadas por las circunstancias a dedicarse solamente a su hogar, a su casa, hoy día tienen la posibilidad de independizarse y a no depender solamente de los ingresos de los padres, del esposo, sino ellas mismas organizar su propio negocio. Entonces, empresas en las que las mujeres lideran o dirigen estos negocios, ¿no? Y otra cosa importante, miren, por ejemplo, que a nivel nacional, las micro y pequeñas empresas del interior, de las regiones del interior, prácticamente en su mayoría, ¿no? Muchas de esas empresas están en poder, están dirigidas o lideradas por una mujer, ¿ok? Entonces, hay un buen porcentaje de negocios, micro y pequeñas empresas que son dirigidas por mujeres. Eso revela que cada vez más, por ejemplo, se está abriendo espacios económicos que las mujeres están aprovechándolas, ¿no? Y liderándolas. La posibilidad, por ejemplo, de que se pueda utilizar microcréditos o créditos pymes. El Estado, como hemos visto nosotros en una clase anterior, fomenta la actividad empresarial, fomenta la creación de empresas por la importancia y la trascendencia que hemos dicho tiene. Y ese fomento no es solamente a través de la ley, sino también dentro de los recursos que tiene el Estado. Esos recursos también son dirigidos para créditos a los microempresarios, para que creen sus negocios, para que amplíen sus negocios. Muchos de los recursos que los bancos, por ejemplo, utilizan para abrir créditos a los microempresarios son recursos que les da el Estado, porque el Estado de manera directa no te proporciona el dinero, sino que ese dinero lo transfiere a los bancos, ¿no? A los bancos, y estos bancos van a crear programas condicionados por el Estado, esos programas a un interés muy reducido para que se fomente la actividad de las microempresas. Entonces, vemos nosotros la importancia que tienen las MIPES en el crecimiento, porque sin requerir grandes inversiones, sin ser complejas su constitución, pueden llegar a conformarse y a realizar sus actividades productivas. O sea, en el Perú, las microempresas son trascendentes y son importantes, ¿verdad? Para profundizar con respecto al funcionamiento de las MIPRES, aquí en el Perú, por ejemplo, hay una ley que es el marco jurídico donde se mueve esta micro y pequeña empresa, ¿no? Es el texto único ordenado de la Ley de Promoción y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, ¿no? Es el Decreto Supremo 007 del 2008 TR y tiene su reglamento, o sea, se encuentra debidamente reglamentada.
¿cómo puedo constituir o qué tipo de empresas o las empresas, en qué casos son consideradas microempresas, ¿no? Para poder acceder, porque no es que yo diga, ah, mira, a mí es una microempresa, ¿no? O sea, si bien es cierto, estamos diciendo, estas microempresas no son complejas a la hora de constituirse, también hay determinadas reglas que determinan, por ejemplo, a qué empresas yo puedo denominar las microempresas o cómo se puede llegar a conformar o constituir una micro o una pequeña empresa, es decir, una MIPE, ¿verdad? En principio, hay un registro especial que se ha creado, que se llama el REMIPE, Registro de las Micro y de las Pequeñas Empresas. En este registro deben estar registradas todas las empresas que tienen esta categoría de micro y de pequeñas empresas. ¿Ok? En este registro van a estar registrados. Ahora, ¿qué beneficios podrías tener tú si te conformas como una microempresa o como una pequeña empresa? En principio, si eres una microempresa o quieres constituirte como microempresa, puedes hacerlo, te puedes constituir a través del Internet. Entonces, hay una página por Internet que te permite cumplir con todos los trámites, ¿no? Antes, cada vez obviamente se busca simplificar ciertos procedimientos y uno de ellos tiene que ver con la constitución de una microempresa, ¿verdad? Ahora tú puedes hacerlo de manera virtual y no te lleva más de 24 horas, ¿ok? Entonces, también tienes la posibilidad de que puedes contratar con el Estado. Piensen ustedes en aquellas empresas que, entre comillas, empresas existen, pero que no están constituidas, no están formalizadas. Aquí en el Perú existe mucha informalidad. ¿Qué cosa quiere decir? Si bien yo estaba hablando del 100% de las empresas, estoy refiriendo a las empresas formales, ¿no? Pero aquí en el Perú hay muchas empresas que razonan, pues, y dicen, no, si yo me formalizo, tengo que pagar impuestos, tengo que contratar a los trabajadores y pagarles sus beneficios sociales. No, no, así nomás. Dice, produzcamos nomás y vendamos al que quiere comprarnos, ¿no? Pero hay beneficios si te formalizas y llegas, en el caso, saber que puedes conformarte como una microempresa y puedes contratar con el Estado. Si por ejemplo el servicio o los bienes que proporcionas son bienes que llegan a ser reconocidos como, diríamos nosotros, de buena calidad, el tiempo puede generarte una buena fama. Entonces tu nombre se hace conocido, ¿verdad? Entonces tu servicio se hace conocido. Entonces es mejor que esté registrado, por ejemplo, como una marca, como un tipo de servicio, con un nombre comercial reconocido, que te puede generar también la oportunidad de un negocio, franquiciarlo, ¿verdad? También tener la posibilidad de que si quieres exportar o importar, también el Estado fomenta la exportación y te da facilidades a través de SUNAT para que tú exportes de manera rápida, ágil, a través de Exporta Fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otros beneficios puedes obtener si eres una empresa MIPE? Tener un régimen laboral especial. Estamos pensando, por ejemplo, que cuando una empresa contrata trabajadores, debe en su presupuesto establecer cuántos sueldos tiene que pagar. En realidad no son 12 sueldos, hay que pagarle su gratificación, un sueldo de diciembre, de Navidad, perdón, y de julio. Son 12 sueldos, 14 sueldos, dos más, sus vacaciones, un sueldo más, su compensación por tiempo de vida, al final son como 17 sueldos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando es una empresa del tipo MIPE, microempresa, hay un régimen laboral especial. ¿Ah? Tema, no hay gratificaciones, ¿no? El tema del seguro, ¿no? Hay un tipo especial de seguro para ellos, ¿verdad? Las vacaciones son solamente 15 días, ¿verdad? La asignación familiar, no hay asignación familiar, tienen un régimen especial de salud, ¿no? Tienen un régimen pensionario, ¿no? Tienen facilidades, tienen tributarias, ¿ok? Un régimen laboral especial, un régimen pensionario, ¿no?
compras estatales, recuperación, facturas negociables. Pero para esto tiene que estar registrado en el REMIPE, en el registro. ¿Cuánto cuesta registrarse aquí? No cuesta nada, es gratuito y se puede hacer de manera virtual a través de una plataforma que ha propiciado el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué se necesita? Tener su RUC, se le va a asignar una clave, su usuario, y debe tener como mínimo un trabajador. Y obviamente no entran dentro de estas facilidades ni los bares, ni las discotecas, ni los casinos, ni los juegos de azar. ¿Ok? Aquí en el Perú, por ejemplo, para que tengas la condición de microempresa, se toma en cuenta, por ejemplo, tus ventas anuales en función, tomando como referencia la unidad impositiva tributaria. Este año, por ejemplo, la unidad impositiva tributaria es 4.600. Si mi empresa, mis ventas anuales no sobrepasan las 150 unidades impositivas tributarias, ¿qué cosa quiere decir? Si yo en el año sumo y mis ventas no pasan los 690,000, entonces soy microempresa. ¿Ok? Y si mis ventas anuales sobrepasan los 1.700, yo soy pequeña empresa. Y de 1.700 a 2.300 UITs, mediana empresa. Entonces, como microempresa, mi límite va a ser, si yo durante todo el año he vendido menos de 690,000 soles en el año, entonces tengo la condición de microempresa. Esto es importante porque ya les he dicho por qué voy a tener facilidades laborales hasta cuando me sancionen. Las infracciones, los castigos son más leves. Las facilidades son mucho más para la microempresa. Entonces hay un régimen de incentivo para estas microempresas, ¿no? Mis obligaciones tributarias. Hay varios regímenes tributarios. El RUS, régimen único simplificado, el régimen especial de rentas y el régimen general. Entonces, en el régimen único simplificado, las obligaciones son mucho más reducidas que cuando se trata de los otros regímenes. Entonces, para poder acogerme a ese régimen, en el tema, por ejemplo, de los libros de contabilidad, si soy una MIPE y mis ingresos, por ejemplo, son menos de esa cantidad y cumplo con los requisitos que señala la norma, yo no necesito llevar libros de contabilidad, por ejemplo. Y en función de qué tan compleja sea la actividad o las ventas que yo realizo, obviamente va a ir aumentando algunos libros, no ningún libro, algunos libros, hasta una contabilidad completa cuando es en el régimen general. ¿Ok? Entonces hay que registrar a la MIPE en este registro, ¿verdad? En el caso de las microempresas, miren ustedes, ¿no?, las posibilidades, ¿no? Sistema integrado de salud, el Estado asume el 50% y el empleador solamente el 50% aporta cuando se trata de pagar, ¿no? En el régimen general, prácticamente lo paga totalmente el empleador, ¿no? Totalmente. El sistema privado de pensiones puede también afiliarse a la AFP o a la ONP, ¿no? Y las pequeñas empresas, ¿no? ¿El cuánto cuesta el trámite? Ninguno. El trámite de la REMIPE para registrarse opera las 24 horas del día, ¿no? Y para constituirme como MIPE, yo puedo elegir la forma empresarial. Aquí en el Perú, por ejemplo, si tú quieres poner un negocio, puedo hacerlo como persona natural, una empresa unipersonal. O puedes hacerlo como persona jurídica. Ya sabemos, una persona jurídica se trata de un ente distinto al que lo constituye, ¿no? Y yo puedo constituir una persona jurídica o una empresa individual de responsabilidad limitada. Entonces, o puedo ser una persona natural con mi propio nombre, abro mi restaurante con mi propio nombre, o puedo abrir un restaurante creando una empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos casos, sea como persona natural o como persona jurídica, si yo cumplo con las condiciones, mis ingresos, mis ventas salariales no sobrepasan este límite que señala la norma, entonces yo puedo constituirme, yo puedo conformar una microempresa.
Como persona jurídica, pues como empresa individual de responsabilidad limitada, como una sociedad de responsabilidad limitada, como una sociedad anónima ordinaria, como una sociedad anónima cerrada o con una sociedad anónima cerrada simplificada. Sociedad por acciones cerrada simplificada. ¿Ok? Entonces, como persona natural, empresa unipersonal. Como persona jurídica, individual o societaria. Empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada o sociedad por acciones cerrada simplificada. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas figuras empresariales puedo utilizarla yo para conformarme como una persona jurídica o como una microempresa o como una persona natural. Ahora, vamos a darnos cuenta y vamos a ver que también existe una situación que se da en la actividad económica, ¿no? Es el caso de las empresas que se juntan para realizar un negocio común. Hemos visto que las empresas, por ejemplo, cuando quieren llevar a cabo un negocio que no pueden llevar a cabo solas, se pueden juntar con otras 2 o 3 empresas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que les falta experiencia. De repente yo tengo los recursos, tengo el capital, pero no tengo la experiencia para exportar. Pero hay otras 2 empresas o hay otra empresa, por ejemplo, que conoce cómo exportar, pero no tiene el producto, no tiene la marca, no tiene el know-how. Entonces me puedo juntar porque la otra, por su experiencia, puede ayudarme. Entonces formamos un consorcio. Los consorcios son agrupaciones de 2 o más personas o 2 o más empresas que se juntan para llevar a cabo un negocio, ¿no? Entonces, para eso se hacen los negocios. Ahí ocurre, por ejemplo, algunas veces cuando se va a realizar una obra, por ejemplo, voy a contratar con el Estado, vamos a hacer un puente, vamos a hacer un edificio, y de repente mi empresa quiere contratar, ¿no? Tiene el capital, pero no tiene la experiencia. Entonces, me piden 10 años y yo no tengo los 10 años. Entonces, me puedo juntar con una empresa y aquí la legislación permite que las empresas se junten, celebren un contrato. ¿Cómo se llama ese contrato? Consorcio. Los consorcios suponen que las empresas o sea, las empresas obviamente cada empresa tiene sus fines, sus objetivos, ¿no? Solamente se juntan para este negocio puntual que van a contratar con el Estado, pero ellas llevan sus negocios aparte, otro tipo de negocios, ¿no? Sino que en este negocio se han juntado, ¿verdad? No quiere decir que han creado una nueva empresa, ¿no? Es simplemente un consorcio, son todas las empresas juntas para este negocio. Algunas veces, por razones tributarias, van a abrir, diríamos nosotros, una cuenta específica, ¿no? Para ese negocio, para cumplir con el Estado, pero no es una empresa nueva. No nace una persona jurídica, no se inscribe en los registros públicos, es simplemente un contrato. Entonces, estamos hablando nosotros de los consorcios, el consorcio, ¿no? Pero hay otra figura que es la corporación. La corporación no es lo mismo que el consorcio, ¿no? La corporación supone que se trata de un grupo empresarial, es decir, una cabeza, ¿no? Es decir, una, una cabeza o una empresa que prácticamente tiene poder en otras empresas, porque tiene capital, tiene acciones en otras empresas y tiene poder para manejar esas empresas. Entonces, hablamos nosotros de corporaciones, ¿no? Es decir, una compañía que está compuesta por varias compañías, ¿no? Una empresa de empresas, diríamos nosotros. Y aquí en el Perú, por ejemplo, la mejor evidencia son los diferentes grupos o corporaciones empresariales que conocemos. Por ejemplo, la corporación Interbank o el grupo Intercorp, ¿no? El grupo Intercorp, por ejemplo. Generalmente son grupos que se organizan en base, por ejemplo, a una entidad financiera poderosa, ¿no? Que centraliza, diríamos, el movimiento financiero de estas empresas y que de alguna manera también estas empresas tienen
diríamos nosotros, acciones, capital que pertenecen a una sola empresa, ¿no? Entonces, son grupos empresariales interconectados, vinculados, dependientes. El grupo Interbank, por ejemplo, o Intercorp, ¿no? Y miren todas las empresas que forman este grupo, ¿no? Desde empresas que producen bienes, empresas que se dedican a determinadas actividades, ¿no? Empresas de comercio, empresas dedicadas a los servicios, a la educación, ¿no? Y hasta clínicas. Miren, Inca Pharma, por ejemplo, pertenece al grupo Intercorp. Oshle pertenece al grupo Intercorp. Promar, cuando ustedes vean Promar, por ejemplo, ustedes deben tener la seguridad, pertenece al grupo Intercorp. Cineplanet, esta cadena de hoteles Casa Andina, pertenece al grupo Intercorp. Interbank, al grupo Intercorp. Interseguro es una empresa de seguros. La Universidad Tecnológica, la UTP, por ejemplo, pertenece al grupo Intercorp. Esta cadena de colegios a nivel nacional, Innova School, que pertenece al grupo Intercorp, por mencionar algunos, ¿no? Al grupo Intercorp. Luego tenemos el grupo Brescian, o Brain, o Breca, ¿no? Dueños del Banco Continental, es un grupo económico, ¿no? Y hay grupos de empresas también. Imagínense, en el Banco Interbank, ¿no? Empresas mineras, la Clínica Internacional, ¿no? La Minera del Sur, por ejemplo, ¿no? Y diferentes empresas, y el famoso grupo Romero, por mencionar algunos, hay el grupo Gloria, ¿no? Que pertenece a la familia Rodríguez Banda. El grupo Romero, el banco de crédito del Perú, ¿no? Este consorcio de productor de alimentos que negocia alimentos, Alicor, ¿no? Tiene empresas de transporte, tiene Tramarsa, ¿no? Tiene industria, servicios logísticos, empresas agrícolas. Entonces pertenecen a este grupo Romero, ¿no? Entonces son grupos, ya hemos distinguido los consorcios de las corporaciones, o sea que no es lo mismo. Vamos a quedarnos ahí, jóvenes.